Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera, bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón, y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el lago era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. Ahora la única mujer posible, hasta donde alcanzaba la vista, era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido, más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro, con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo, y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel. Y era así, a los 73 años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora solo permanecían los dos de la muerte. Había vuelto a Ginebra, después de 2 guerras mundiales, en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero iban ya 6 semanas de exámenes agotadores, resultados inciertos, y todavía no se vislumbraba el final. Buscaba el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba, hasta aquel jueves indeseable en que el médico menos notorio de los muchachos que lo habían visto lo citó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes, y el médico era pequeño y lúgubre. Tenía en la mano derecha escayolada por una fractura del pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero debajo de la cintura la unión de 2 vértebras. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho, y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en la ingle. El médico lo escuchó en suspenso, y con el puntero inmóvil en la pantalla. Por eso nos despistó durante tanto tiempo, dijo, pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la sien y precisó, aunque en estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era el margen de riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podríamos decirlo con certeza, le dijo. Hasta hacía poco, precisó, los riesgos de accidentes fatales eran grandes, y más aún los de distintas parálisis y de diversos grados. Pero con los avances médicos de las 2 guerras, esos temores eran cosa del pasado. Váyase tranquilo, concluyó. Prepare bien sus cosas y avísenos. Pero eso sí, no olvide que cuando antes será mejor. No era una buena mañana para digerir esa mala noticia.
y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque vio un sol radiante por la ventana, y se había ido con sus pasos contados, desde el Chemin du Beau Soleil, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados furtivos del parque inglés. Llevaba allí más de una hora, siempre pensando en la muerte. Cuando empezó el otoño, el lago se encrespó como un océano embravecido y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y en vez de comparársela a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. «Esas flores no son de Dios, señor», le dijo disgustada. «Son del ayuntamiento». Él no le puso atención. Se alejó a trancos ligeros, empuñando el bastón por el dorso del centro de la caña, y a veces haciéndolo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente del Mont Blanc estaban quinteando a toda prisa las banderas de la Confederación, enloquecidas por la ventolera. Y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes de tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle, porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. En el salón las lámparas estaban encendidas a pleno día, y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha, se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional, donde encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas, y siguió leyendo de atrás hacia adelante hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua de Evian. Hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café. Si alguna vez tuviera la certidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. «Tráigame también un café», ordenó en un francés perfecto. Y precisó sin reparar en el doble sentido. A la italiana, como para levantar a un muerto. Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato para que la sedimenta del café, después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo dirimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio, sintió que alguien lo miraba. Entonces pasó la página con un gesto causal. Miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Su cara le era familiar. Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. Lo había vuelto a ver cualquier día en una montoneta por la mientras él compraba los cisnes, pero nunca sintió reconocido. No descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio.